Bendito Dios. Buenos días, ¿cómo están? Hoy es un día hermoso, día viernes, día maravilloso, sopló viento a full durante toda la noche, pero ahora tenemos el sol que ya salió, un día bellísimo, bellísimo. Qué hermoso día. Nadie como tú. Yo tengo un hermoso tema para hablar con ustedes. Es grande tu fidelidad incomparable. Como tú, bendito Dios. Nadie como Él. Bien. Tu fidelidad es grande. Este tema que tengo hoy tiene que ver con lo que creemos. Y no quiero entablar una discusión si vos crees y yo. Si vos no crees, buen día, Ale, ¿cómo estás? Entablar una discusión entre la persona que cree y la que no cree. Pero pasé muchos años en incredulidad total. Y bendiciones. Y no bastó solamente que alguien me hablara. O sea, generalmente las personas somos invitadas por un ser humano, ¿no? A conocer de Dios, a tener un encuentro con Dios. Pero cuando empezamos a derrapar, cuando empezamos a tener emociones fuertes, o empezamos a estar cada vez más rotos, es cuando entramos en desesperación, ¿no? Cuando vamos al médico y agotamos todas las expectativas y no hay respuestas, cuando vamos al médico, te medican y aún no hay solución. Porque generalmente el humano busca soluciones en el médico. Lo primero que hace es ir al médico. O sea, buscan humanamente todas las soluciones. Y estos versículos que Dios me dio, yo sé que son una respuesta a la oposición. Y la oposición es parte de ser el enemigo, el diablo, lo que le pueden decir, ¿no? Y hay personas que no creen, que son oposición. Pero si yo me entablara, me pusiera a querer decirte, o sea, a empeñarme en que realmente creas, yo no lo podría lograr, porque el único que lo tiene que hacer es Dios. Entonces estaría gastando también mi energía cuando tengo que estar enfocada en lo que Dios me está pidiendo. Y como todo buen ser humano acá presente, cuando alguien comienza una obra de Dios, tiene oposición. Y bueno, yo en estos días tuve oposición. Y como muchas personas que, al menos en mi caso, porque a mí me pasa, es algo que me pasa a mí, ¿no?
Y quienes hayan tenido pánico alguna vez van a saber de qué se trata, ¿no? Pero la oposición se puede manifestar en todas sus formas, en todas sus formas. Y siempre va a encontrar la oposición de buscarte la forma en la que se opone a vos, ¿no? Y para el que sabe y conoce la parte sobrenatural de Dios, sabe de lo que yo estoy hablando. Porque si vos, que no crees, te va a costar un poquito esto que te estoy diciendo, pero si abrís tu corazón y clamás de todo corazón, vas a tener un encuentro con Dios. Porque mi esposo, que no creía y que le cuesta mucho encontrarse dentro de la iglesia, de hecho no le gusta, él está teniendo experiencias con el Espíritu Santo. Porque de todo corazón pidió, clamó y empezó a tener experiencias con el Espíritu Santo. Empezó a tener experiencias sobrenaturales. Entonces cuando te empiezan a pasar situaciones de oposición y estando en una cuarentena, los hijos de Dios clamamos, nos arrodillamos, clamamos o lloramos, parados, cantamos, adoramos, hasta que el Espíritu Santo nos ayuda. Y existe esto de lo sobrenatural, ¿bien? Y es donde tenemos un refresco al Espíritu. Cuando estás por llegar a Cristo, tenés todas las incertidumbres y todas las negaciones. Es normal de que te vayas a negar. Y es normal de que vos hoy digas, Dios no existe. Hay muchísima gente en este momento porque se está proclamando tanto, se habla tanto, que es normal que tengamos la oposición de que no, porque Dios no existe, porque va a salir la vacuna. Sí, nadie dice que no. Pero toda creación sobre la tierra es creación de Dios. Y por otro lado, si sos ateo, si no crees, yo te respeto. Respeto que no creas. Pero déjame decirte que hay algo mucho más grande que tu hermosa voluntad. No crees y crees solamente en vos. ¿Y quién te creó? ¿Quién te da la oportunidad de abrir los ojos todos los días? Te invito a que tengas el beneficio de la duda. Te invito a que tengas el beneficio de la duda. Y cuando la duda crezca, vas a empezar a tener un poquito de fe. Y quizás hasta clames. Porque cuando la duda aparece también el miedo, quizás. Uno nunca sabe. Te invito a que reflexiones esto. ¿Realmente crees que no hay nada más grande que vos? ¿Realmente crees que no hay nada más grande que vos? Hay una amiga que me dijo, sí, el universo. ¿Sí? Dimensionándolo humanamente, tomando medidas, claro que sí. Es más grande el universo. Pero ¿quién creó el universo? Es simple. Es fácil. ¿Quién mueve las cosas en el universo? ¿Quién crea lo maravilloso del universo? A diario. Porque no es que vino un día y creó el universo y se desapareció. Es a diario. Y se renueva. El Espíritu Santo se renueva. Avanza. Crece. Junto con nosotros. La tecnología y todos los avances y la ciencia
¿Realmente crees que es solamente obra del humano? ¿Que el Espíritu Santo no tuvo nada que ver? Y como te decía que en estos días tuve algo de oposición, pero eso es bueno. Porque si no tuviéramos oposición, estaríamos en el camino errado. Así que Dios me dio el primer versículo y te invito a que pienses en esto. Job 33:4. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Ayer tuve así como un principio de ataque de pánico, ¿no? Cuando la oposición se presenta, es como que en la mayoría de los casos el ataque de pánico comienza con el miedo. En el porcentaje más grande comienza con el miedo. Lo importante de una persona que tiene pánico es poder identificar cuál es el miedo, ¿no? Y bueno, la mejor forma de poder identificar el miedo es a través de la oración y la comunicación con Dios, porque la oración está hecha y es nuestra herramienta para hablar con Dios. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Orando, empecé a descartar miedos. Y me di cuenta que todo esto de la pandemia, ¿no? A Marce le dieron trabajo y me di cuenta de que tenía miedo. Como buena ser humana, tenía miedo. Pero también tuve temor de Dios. Miedo a hacer lo correcto. O sea, miedo a equivocarme también, ¿no? Porque estamos tratando con vidas. Para que vos, ¿por qué te menciono esto? Para que vos que estás ahí, que no crees, los hijos de Dios, las personas que estamos encomendadas, todos los hijos de Dios, porque hay soplo de vida en todos los hijos de Dios. Hay personas que tienen templo, hay evangelistas, hay misioneros, hay hermanos míos que proclaman la salvación y son hijos de Dios y tienen aliento de vida, tienen soplo de vida y están haciendo maravillas en el mundo porque ayudan a miles de personas a darte un pequeño gancho para que vos, el beneficio de la duda, para que vos un día te acuerdes de que esa persona te invitó a conocer a Dios, clames y tengas el soplo, tengas el refresco del Espíritu. Y me di cuenta que tenía temor, que tenía miedo a equivocarme. Y es aquí que me di cuenta que existía una máscara de la perfección, ¿no? Y Dios no nos hizo perfectos. Y Dios nos hizo a cada ser humano, a los millares de personas que hay en el mundo, a cada uno en su tiempo. Y Dios sabe cuál es tu tiempo y cuál es mi tiempo. Él sabía que me iba a tomar 35 años. Él sabe cuánto tiempo te va a tomar a vos llegar a Dios. Él sabía de que yo iba a tener miedo. Porque incluso, mirá lo que te digo. Dios se anticipa a todo. Y nosotros vamos a decir, no, porque tuve miedo. Pero te aseguro que antes de que el enemigo venga
y te quiere cachetear, antes de que la oposición se manifieste, Dios siempre primero te tira una punta. Él siempre sale primero. Siempre, siempre, siempre está primero. Hola, Julio. Dios siempre te sale primero y te tira el bote salvavidas. Y a mí me pasó, solo que no lo reconocí. No lo reconocí. Y más viniendo de un hijo de Dios. Y lo negué. A ver, es natural del ser humano vos hoy que no crees. Sí, Él sabe que vos no crees. Y sabe que tenés tu tiempo también. Y en sus tiempos, Dios sabe cuándo va a ser el tiempo en el que vos creas o que vos clames. Él hace las cosas perfectas. Él hace las cosas perfectas. He ahí que entendí también, al momento ese, que la condenación la hacemos nosotros solos. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la máscara de la perfección, o en mi caso, yo permití que el miedo entrara. Yo permití que el miedo entrara. Y cuando Dios me habló primero, a través de uno de sus hijos, sobre esto, un día antes, un día, 24 horas antes, yo es como que me sorprendí. Y quiero invitarte a este beneficio de la duda, porque los hijos de Dios no somos perfectos. No somos perfectos. Todos los días vamos en busca de su aliento, todos los días vamos en busca de su amor. Y a veces nos suceden estas cosas. Nos suceden estas cosas, ¿no? Y a mí me pasó de tener miedo. Y pensaba en estar sumamente aprobada a los ojos de Él. Y sí quiero. Pero Él sabe muy bien cuándo es el tiempo de quitar y de pulir lo que ya no sirve. Porque yo voy a querer sacar lo que no sirve de mí. Pero el tiempo es de Él. El tiempo es de Él. El tiempo de quitar lo que no sirve es de Él. ¿De dónde vino el miedo? Vino de querer ser perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque intento todo el tiempo y busco todo el tiempo la perfección. ¿Dios es perfecto? Sí. Pero dentro de nuestros días, Él solamente sabe cuándo es el momento de estar perfecto. Nosotros nos tenemos que buscar pulirnos y aceptar. No llenarnos de miedo. No llenarnos de miedo. No llenarnos de miedo. Ya no sé qué hacer con mi pelo. Sino aceptar. Porque cuando vos te llenas de miedo, el miedo es el enemigo, es la oposición. Y no sirve. El temor de Dios no es igual. Y con todo esto que está sucediendo, ¿no? Es como que comencé a tener miedo. Y dije, no estoy aprobada delante de tus ojos. No hago las cosas bien. Y ahí entendí
cuál era la piedra de tropiezo mío. En ese momento. En la última vez que nos vimos, yo les dije que buscaba intimidad con Dios, ¿no? Que me arrodillaba 2 a 3 veces en el día, y esa tarde-noche Dios me recordó que había días en que no lo hacía de esa manera. Que lo hacía parada, lo hacía sentada. Y miren cómo es Dios. Que Él espera y nos pule. Y hoy reconozco de que di por sentado algo que aún es una práctica en mi vida y que no es así en definitiva. Y las leyes de Dios dicen, no darás falso testimonio. Y de ahí empezó mi miedo. Yo ahí le abrí la puerta al enemigo, a la oposición. Nosotros somos los que nos condenamos. Nosotros comenzamos nuestra propia condenación. Pero Dios es tan amoroso que siempre te da un aviso. Siempre te sale antes. Siempre está ahí avisándote. Nosotros le damos interpretaciones humanas, pero Dios es Dios. Y vos, si no crees, yo estoy segura de que Dios te ha salido muchas veces, y te ha manifestado su gloria sobrenaturalmente. Tuve que dar vuelta a todo esto para que me pudieras entender. Pero no hay ser humano. Esto me demostró de que a los millares de personas Él siempre le ha manifestado su gloria sobrenaturalmente. ¿Viste? Cuando vos decís, es un milagro, pero no crees en Dios, pero es un milagro. Ojo, te doy el beneficio de la duda. Hablas mal de Dios, pero por tu boca decís otras cosas. Y Él te ha demostrado, te ha dado a quienes somos padres, te ha dado la bendición de tener, ni bien nació tu hijo en brazo. El milagro de la creación. Has perdido el trabajo y has conseguido uno nuevo. Tuviste un accidente y por milagro estás con vida. Y me vas a decir, no, porque Dios se llevó a mi papá, se llevó a mi hermano. Yo estoy enojado con Dios porque si Dios existiera todo esto no pasaría. Déjame decirte de que siempre hubo un aviso. Antes siempre hubo un aviso. Siempre hubo, no puedo dejar de tocar mi pelo, siempre antes hubo un aviso. Y esto es un milagro también. Que vos hayas abierto tus ojos, que tu corazón lata hoy, es un milagro. Es un milagro. Hay milagros por todos lados. Hay compañeros que te manifiestan, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo te manifiestan milagros. Pero sos vos el que decide tener la venda. Vos te condenás. Uno mismo. A mí me avisó primero. Y me dijo, hija, ojo, atenta. ¡Atenta! Aún así, lo escuché, yo como hija de Dios, lo escuché,
Y no lo desestimé, pero creí que era sobre otra cosa. Pero Dios es tan grande. A ver, cerrarlo, siempre digo, en un pequeño pensamiento es un crimen. Porque Él es amplio. Y hay que estar atentos. Y Él siempre te va a mostrar su gloria. Vos no crees, pero más de una vez en tu vida has declarado milagros. Y el dueño de los milagros es Dios. El dueño de los milagros es Dios. El dueño de los milagros es Dios. Cuando descubrí, cerrando un poquito la idea, de dónde venía la puerta abierta que permitió que entrara el miedo, porque Él quiere enseñarnos, mostrarnos. Recordá que no te obliga, te enseña. Fue automático, instantáneo, nunca en mi vida, que luché muchísimo contra esto, se cortó tan rápido. Y sentí un calor, unas ganas de correr, una liberación. El que no cree, o el que dice no creer y declara con su boca no creer, tiene miedo a perder el trabajo, tiene miedo a que la mujer o el marido lo engañe, tiene miedo, vive lleno de miedo. Estoy seguro de que no, porque los hijos de Dios también tenemos miedo. Pero yo estoy segura que vos que no crees, andás cargando con tus miedos en las espaldas. Y el beneficio de la duda te va a ayudar. Y el beneficio de la duda te va a ayudar. Dios me pide que proclame su salvación. Yo no puedo hablar. No me corresponde. No soy quien para hablar que se vienen los últimos días finales. Tengo mucho temor de Dios de hablar de eso. Y no soy quien. Yo no conozco el último tiempo. Lo que sí conozco es que en mí sigue trabajando. Lo que sí sé es que en mí me sigue puliendo. Sí sé que a mí me sigue limpiando. Y que en mí, como en vos y como en los millares de personas, hay una obra. Y que para cada uno tiene su tiempo. El tiempo es de Él. Que para cada uno tiene su tiempo. Y para cada uno tiene soplo de vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Cada vez que vos pases por un momento de dolor, de incredulidad, Él te quiere dar vida. Él te quiere dar aliento de vida. Y te puedo asegurar, es loco. Es loco esto. Y te puedo asegurar que el soplo de vida en lo sobrenatural viene. Viene. Hace un tiempo atrás, te voy a contar esta reflexión porque se me viene, porque yo aún sin haber llegado a Dios, diciendo que no creía en Dios, tuve un momento de soplo de vida acá en mi casa. Eran las 7:30 de la mañana, 8, y yo estaba parada acá, delante de la ventana, con el teléfono, y estaba hablando con mi papá. Fue la mañana antes de que mi hermana fallezca. Mi hermana falleció un jueves, fue el miércoles. Que mi hermana se fue antes al encuentro con el Señor y allá nos vamos a ver. Pero esa mañana antes, hablando con papá por teléfono, yo trataba de darle tranquilidad. Y tenía miedo, pero trataba de darle paz. No sé ni cómo. Pero yo no creía en Dios. No creía en Dios. Y en ese momento, escuchá,
Gracias, mi Señor. Y en ese momento, mi papá me dice, Úrsula, perdóname por todo lo que hice en tu vida. Este es un pedacito de mi testimonio. Perdóname. Perdóname todo lo que te dije, todo lo que te hice. Perdóname, hija. Y fue como, en ese momento, fue como, yo perdí el aliento. Literal. Y un viento corrió dentro de mi casa, movió las cortinas. Y las ventanas estaban cerradas. Y Dios no me deja mentir. Él sabe lo que hay en mi corazón. Fue un asombro. Me asombró lo que sucedió, porque fue algo... Y se movieron las ventanas. Eso fue de parte de Dios para mí. Aún yo no había llegado a Dios, a sus brazos. Yo no había tenido un encuentro con Él. Que por cierto, el encuentro que tuve con Él fue... rompe los esquemas de lo que tuve sobrenatural en mi vida. Él siempre se anticipa. Siempre está ahí. Aún vos que decís que no crees, Él está ahí, soplándote, dándote aliento de vida, haciendo milagros en tu vida, soltándote, salvándote. Te regalo el beneficio de la duda. Te regalo el beneficio de la duda. ¿Cómo me voy a poner a discutir con vos? No puedo. Simplemente te digo, hermano mío de mi corazón, atrévete a tener dudas, a ver si existe algo más grande que vos, aún sin creer. Ese día, Él sopló dentro de mi casa. Y yo no creía en Él. Soplo de vida. Cuando oramos, cuando nos pasan cosas como la que me pasó a mí, que fue un pequeño ataque de pánico, ayer, entre antenoche y ayer, va a suceder. Yo al menos lo siento. Y a mí me pasó. Es como que cuando me di cuenta que se cortó, fue como... ahí estás. El soplo de vida. Dios sopló el polvo y creó al hombre. Dios sopló el polvo y creó al hombre. Y vos, ¿de dónde pensás que venís? Que no crees. De los monos. Bueno, ¿y el mono de dónde viene? Y como, olvídate, la victoria es de Dios. Segundo versículo del día. Y está enredado hoy, ¿pero por qué? Porque yo necesitaba explicar todo esto. Porque yo también fui una incrédula. Y porque muchas veces creí que un hijo de Dios proclamaba la perfección y que hablaba de una vida idílica y hablaba de algo que no existe. Pero no tenemos una vida ideal, no tenemos una vida de perfección. Tenemos contratiempos como todos los seres humanos. La diferencia es que lo tenemos a Él y tenemos su aliento de vida y podemos clamar y aprendimos a hablar con Él. Y en algunos casos podemos escucharlo y otros están en la búsqueda de escuchar su voz. Aún así, no quiere decir que no tengan al Espíritu Santo para darles aliento. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Segundo versículo del día. Segundo de Pedro 1, del 20 al 21. Pero antes, sabed todo esto, que ninguna profecía es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás
por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados en el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Palabra de Dios. Cuando me dicen, sí, porque la Biblia fue escrita por humanos, es el mejor cuento que escuché en mi vida. Cuando dejás que el Espíritu Santo more en tu corazón, vos lees la Biblia, es un proceso. Y como Dios sabe que vos estás en un proceso de querer conocerlo, de querer poder leer la Biblia, no te va a dar versículos que te vuelen la cabeza. Vas a empezar con proverbios, va a haber alguien que te acompañe, o vas a poder encontrar. O al final de cada Biblia tiene la forma en la que podés ir buscando también. Si tenés miedo, si estás apasionado, si buscas trabajo. Y cuando lo leas, vas a sentir como el... Literal. Estoy segura que le pasa a muchos. Es como que lees el versículo y... Vive a través de mis palabras. Ahí la encontrás fija. Al aliento de vida lo encontrás fija dentro de la Biblia. Es sobrenatural, es un libro sobrenatural. Ninguna profecía es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad. A ver, vos vas a querer interpretar a tu manera los versículos, pero Dios sabe el momento en el que vos lo estás leyendo. Y no es tu interpretación, no es mi interpretación, es la revelación de Dios. Porque si yo quisiera interpretarlo, yo te estaría dando fruta. Pero es Él el que revela. Es Él el que revela a través de su palabra qué significa en este momento, porque después dentro de un tiempo vos lo vas a volver a leer y esa misma palabra te va a revelar otra cosa. Quizás. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Las personas que escribieron la Biblia no dijeron un día, bueno, yo voy a escribir. Han tenido encuentros con Dios y han tenido al Espíritu Santo en su corazón y han tenido revelaciones. El Espíritu Santo, cuando te habla, o te habla a través de... A mí me ha hablado de muchas maneras, no solamente a través del oído, me ha hablado a través de una película, me ha hablado en su palabra, me ha hablado a través de mis hijos, a través de mi esposo. Sino que hombres inspirados en el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y como te decía antes, en el mundo hay soplos de vida. En el mundo hay millares haciendo la obra de Dios. ¿Cuántas veces te salieron al encuentro? ¿Cuántas veces? Y vos decís, no, yo no creo. Pero te sigue dando una oportunidad. Te sigue dando una oportunidad. Y mirás la televisión y te agarra miedo porque está la pandemia y porque hablan del fin del mundo y te agarra miedo y flashás y te pasan un montón de cosas y seguís diciendo que no crees en Dios. Estás acá mirando este video que está a las 24 horas en Instagram y seguís creyendo de que Dios no existe, pero los milagros se te manifiestan. Ay, Dios. Los tiempos, el final de los tiempos va a venir cuando Dios quiera que venga. El final de los tiempos lo sabe solamente Dios. Y Dios sabe que para cada ser humano y cada escogido que hay un tiempo. Y esos tiempos se tienen que manifestar. Esos tiempos tienen que suceder. Para cada persona hay un tiempo.
Y esos tiempos son de Dios. Es sumamente milagroso. Es sumamente milagroso. Si tenías miedo ya, se te fue. Último versículo del día. Y me encantó esto, porque también este versículo, esta parte de la Biblia que te voy a leer, te abre el beneficio de la duda y también aclara miedos, pero por sobre todas las cosas también a los hijos de Dios, que siempre tenemos interrogantes, porque muchas veces vamos a decir, pero yo tengo la mano de Dios que me sostiene. Sí, pero tenemos miedos, como todos. Pasamos por incertidumbres, ¿no? A ver, tenemos miedos a la hora de tener problemas económicos, tenemos miedo cuando hay que pagar el alquiler, tenemos miedo cuando un ser querido se enferma. Tenemos miedo. Pero vamos a Él y siempre encontramos una promesa. Y este último versículo que te doy es una promesa. Para aquel que no cree, o para aquel que tiene miedos, o para aquel que aún piensa que el final es mañana. Y el final no sabemos cuándo es, no lo sabemos. Eso nos invita a vivir plenos día a día, minuto a minuto. Ese es el llamado. Ese es el tiempo. Es el tiempo de hacer tu propósito. Es el tiempo, es tu tiempo. Es el tiempo de conocer a Dios. Es el tiempo de empezar a pulirte. Dios va a llegar a tu corazón, te va a dar el Espíritu Santo para nunca pulirte, para nunca moldearte, para no lograr su obra en vos. Dimensiona el tiempo que hay, pero sí es el tiempo de empezar. Es el tiempo de empezar. Jehová dijo así, esto es Isaías 66:1. Y Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde es el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Mi mano hizo todas estas cosas. Isaías 66:1 al 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Él hizo todo. Él te hizo a vos, me hizo a mí. Y todas estas cosas fueron. En la eternidad, en su mano, en su gloria, ya sucedieron. Él ya tiene armado todo. Él ya sabe cuándo vos vas a llegar. Los tiempos son de Él. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Antes de comenzar, estaba arrodillado orando. Y creo haber escuchado. Y digo creo porque es temor, ¿no? Hay que tener mucho temor de Dios, decir, Dios me dijo. En eso soy muy temerosa. Y creo haber escuchado y creo poder decirte en este momento lo que Él me dijo. Y Él me dijo, sujeción. Sujeción. Tomarnos de Dios, sujetarnos a Él. Sujetarnos. Y dejar que Él nos guíe. Que en este tiempo, el tiempo que estamos pasando, es el tiempo
de Él en tu vida. ¿Qué tiempo estás pasando? ¿Un desierto? ¿Una prisión? ¿Qué tiempo estás pasando? Es el tiempo de Él en vos. Es la obra de Él en cada uno de nosotros. Es una obra inmensa. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Humilde no es ser pobre económicamente. Humilde de espíritu habla. Aquel que reconoce. Justo ayer miraba una película que decía: el que miente pierde la dignidad. Y yo abrí la puerta del miedo a través de un pequeño falso testimonio, pero pequeño, mirá qué grande. Terminé con un estado de pánico. Pero reconozco hoy de que en eso me equivoqué. Porque estoy sujeta a Él. Porque estoy segura de que Él hace las cosas maravillosas. Yo no pierdo la dignidad. Me volví valiente y humilde de espíritu. Porque me equivoco. Como yo, como todos los seres humanos. No hay perfección. No hay perfección. Y si no crees, porque pensás que el pastor, que son grandes personas, la pastora, que es otra gran persona, porque ora por tu vida aún sin conocerte, ora por los millares de personas en el mundo, sin conocerte, que es el mayor acto de amor que una persona puede hacer por otra, es pedirle a Dios por su salvación, por la salvación del hermano. Ah, no, porque... Y los juzgás y los ponés... Yo también pasé por ahí, te cuento. Y no son perfectos, son seres humanos como vos y como yo. Que me atrevo con mucho temor a dar esta palabra, a dar estas palabras. Él mira a los humildes de espíritu. Y reconocer a Dios es tener humildad. Reconocer que Dios existe, que Dios es creador. Es humildad. Es humildad. Porque dejás el yo. Vos no te pintaste en una obra maestra, en un cuadro y dijiste que se haga la vida. No, no es así. No es así. Reconocerlo a Él como el creador es humildad. Reconocer que Él te abre los milagros en tu vida. Él hace a diario milagros en tu vida. Es humildad. Yo reconozco que sin Él no soy nadie. Y que me encanta. Porque vivir con Él, tener al Espíritu Santo en mi vida, fue lo mejor que me pudo estar pasando. Cuando un ataque de pánico entraba en mi vida, tardaba meses, días, insomnio, porque llegaba a tal punto del miedo que no quería cerrar los ojos. Y ahora en minutos, en segundos, Él me dice: Úrsula, el enemigo, el miedo vino a atormentarte porque pasó esto. Vos le abriste la puerta, vos le diste legalidad. La condenación la haces vos solo. Así que bueno, te dejo el beneficio de la duda. Y dejemos de culpar a Dios por la condenación, porque el que se condena sos vos. Y te dejo esto de que te atrevas a pensar de que hay algo mucho más grande que tu hermosa voluntad y tu hermosa creación. Hay algo mucho más grande, querido. Hay algo mucho más grande. Y los tiempos son de Dios. Los tiempos son de Dios. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas,
y vendrán y verán mi gloria. Tiempo, el tiempo de Él. Vivir el aquí y el ahora, vivir lo maravilloso, vivir la sonrisa de tus hijos, o si estás solo en un departamento, la maravillosa creación de una planta, la maravillosa creación de que el sol salga y se ponga durante el día. Va a haber señales, pero las señales son de Él y son perfectas, con punto, con coma, ni una antes que otra. Los tiempos son de Él y vamos a ver gloria. No, vamos a ver gloria y verán mi gloria. ¿Qué nos queda más que pensar en algo maravilloso? Si Él hace todo maravilloso. ¿Qué nos queda más que atrevernos a mirar que va a venir algo hermoso después de todo esto que está pasando? Yo tengo una fe inquebrantable de que después de esto se viene un tiempo de prosperidad inmenso. Inmenso. ¿Y vos qué estás haciendo? Te estás llenando de miedo, le estás dando lugar al miedo, estás mirando. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Para que cuando llegue el tiempo de prosperidad estés preparado. Todo lo que manifiesta Dios y dice, se hace. Viene un gran tiempo de prosperidad. Solo tenemos que reconocerlo y buscarlo. Así es, Ale. Así es. Reconocerlo. Reconocer que no somos perfectos, que no somos Dios. ¿Quién? No. Nosotros somos una pequeña parte de la obra. El tiempo es hoy, aquí y ahora. El disfrutar el momento. Exactamente, es ahora. No te sirve de nada pensar en que se va a venir el final del tiempo. No, ¿y hoy? ¿Qué estás haciendo hoy? Hoy, ahora. En este momento, ¿qué estás haciendo? ¿Estás siendo agradecido? ¿Cómo estás en este momento? ¿Estás pasando por desiertos? ¿Te estás sintiendo solo? Bueno, déjame decirte que no estás solo. Te invito a recibir al Espíritu Santo en tu corazón para que Él te revele, para que vos ores, clames y busques la manera de poder escucharlo y ver manifestado, porque te puedo asegurar que al instante vas a sentir la gloria de Dios. Una mañana, mirá lo que te voy a decir, mirá lo que te voy a contar antes de hacer la oración, mirá lo que te voy a contar. Yo tenía mucho miedo, terror nocturno, tenía mucho miedo, viví durante muchos años con miedo, desde muy joven. Por circunstancias, ¿no? Que yo le permitía al enemigo. Y me acuerdo que cuando entregué los caminos de mi vida a Dios, cuando entendí que vivir a través de su palabra era magnífico, fue como liberador. Fue muy liberador, porque ya te digo, me costó mucho entender de que tenía que vivir a través de su palabra. Me tomó casi 3 meses. A los 3 meses de haber llegado a Dios, mirá lo que te estoy contando. A los 3 meses de haber llegado a Dios, estoy por acostarme, estoy de rodillas, no me lo olvido más ese día, a los pies de mi cama, y recuerdo el momento que tuve el encuentro con Dios, y en el momento en el que me dice, vive a través de mi palabra. Y digo, es tan simple. Y yo acá, o sea, era tan simple como abrir la Biblia y leer lo que Él me quería decir. Y yo dando vueltas en el miedo, en el terror, en el pánico, sin poder dormir aún bien.
vive a través de mi palabra. Y hoy, si no tenés una Biblia, lo podés encontrar en Google, lo podés encontrar... Hay aplicaciones también. Hay aplicaciones